Amén, hermanos. ¿Qué pasó? Espero que nuestro corazón esté listo a escuchar la palabra de Dios, hermano. Amén, hermanos. Hagamos una última oración. Padre, gracias porque eres bueno. Bendice este tiempo. Gracias que podemos gozarnos, Padre, en tu presencia. Bendice este tiempo, Señor. Usa tu palabra con poder. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. La palabra de Dios no está presa, o para adecuarla en estos días, la palabra de Dios no está en pandemia. El apóstol Pablo comienza, y nuestra lectura, que la comenzamos en el versículo 8, comienza a decirnos el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu de Dios: acuérdate de Jesucristo. Hermano, creo que en estos días nos acordamos de tantas cosas. Tenemos proyectos en puerta, tenemos trabajo, tenemos la familia, necesidades. Y hermanos, creo que poco nos acordamos de quien más debemos acordarnos en estos días. Y qué acertado el apóstol Pablo nos aconseja: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Pensemos más en Cristo, hermanos. El ancla de la fe del apóstol Pablo se encontraba en Jesucristo, en su evangelio, y la mayor parte de las veces lo centraba en su gloriosa resurrección. Primeramente nos dice: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David. Y fíjense lo que dice: resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. El evangelio de aquellas personas, compañeros de él, hermanos judíos, no predicaban un Cristo resucitado. Ellos siguen proclamando un Mesías que aún está por venir. Pero Pablo dice: mi evangelio es distinto al de ustedes, judíos, porque mi evangelio que proclamo es que Cristo ya vino, que Cristo fue a la cruz, que Cristo murió, pero gloria a Dios que la tumba no pudo sostener al Hijo de Dios, sino que resucitó victorioso al tercer día, conforme a la Escritura, y está sentado a la diestra del Padre. No te emociones, solamente hablamos de Cristo resucitado, amada iglesia. Y el ancla del gozo del apóstol Pablo se centraba en esta gloriosa verdad. Y allá en Corintios 15 nos dice que si Cristo no hubiera sido, que si no hubiera resucitado, hermanos, seríamos las personas más dignas de lástima de este mundo. ¿Te das cuenta que si Cristo no hubiera resucitado, estaríamos perdiendo nuestro tiempo en esta mañana? El evangelio no tendría poder. Porque el evangelio, hermanos, no es el camino a los romanos. El evangelio es la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y si le quitamos la resurrección, ya no hay evangelio. Por eso es un tema tan importante. Por eso hacemos el domingo de resurrección. Lo llamamos el domingo más importante del año, porque en eso se centra el evangelio, hermanos. Y el apóstol Pablo, su gozo, nos decía: acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Versículo 9 nos empieza a dar un poco de su testimonio. Él estaba sufriendo, estaba padeciendo. Sabemos que padeció mucho en el libro de Corintios. Sabemos que incluso fue preso 2 veces. Y nos dice en este versículo: en el cual sufro penalidades. Si ves el contexto de esta historia, es una situación difícil. De hecho, el contexto es ser un soldado de Cristo que debe estar dispuesto a sufrir penalidades. Y en medio de estos sufrimientos estaba preso. En medio de la gran dificultad, el apóstol Pablo encontró un gran consuelo. Dios nos ayude en nuestras necesidades, en nuestros momentos difíciles, como el apóstol Pablo nos está escribiendo, que podamos encontrar el mismo consuelo que encontró Pablo. Hermanos, tú y yo no debemos encontrar pruebas. Las pruebas nos encuentran, ¿verdad? No hay necesidad de buscarlas. Pero hermanos, sí hay necesidad de encontrar consuelo, y quisiera predicar cuál era ese consuelo del apóstol Pablo, y Dios lo permita y su gracia lo conceda. También venga a ser nuestro consuelo, nuestro gozo, nuestra tranquilidad y paz en esta mañana y el resto de nuestra vida. Que el apóstol Pablo nos dice: sufro penalidades, fíjense, hasta prisiones. La situación del apóstol Pablo era muy adversa. ¿Y cuál era el gozo del apóstol Pablo? Viene a continuación: mas la palabra de Dios
no está presa. Amén, hermanos. Pablo decía, sufro y el mayor sufrimiento que he cruzado es tener que estar encarcelado, pero oh, gloria a Dios, mis hermanos, que la palabra de Dios no está presa, hermanos. Amén. Aunque Pablo estaba preso, la palabra no estaba preso. Este libro, mis amados hermanos, puede ser quemado, pero la verdad que contiene dentro permanecerá para siempre, pues la palabra de Dios no está presa, ni estará. La Escritura dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tenemos un libro en nuestras manos, hermanos, cuyo autor y cuyas páginas son eternas, son inmutables y poderosas, pues la palabra de Dios no está presa, mis hermanos. Qué buen aliento encontró Pablo. Pablo decía, sufro, no solo sufro, soy prisionero, pero la palabra de Dios no está presa. Dios nos dé cristianos, hermano, que entraron por esa puerta con aflicciones y con cargas que solo tú y Dios conocen, pero que nuestro gozo pueda ser el mismo que el de su siervo y pueda decir, pero me voy a gozar en una verdad en este día. Su palabra, inspirada y preservada, no está presa. ¿Lo entiendes, hermano? Aquella alma que viene en busca de consuelo esta mañana lo puede encontrar, puesto que su palabra no está presa. Aquel desaliento, hermanos, aquel desanimado que dice, iré un domingo más a ver si sigo adelante, tú puedes encontrar ánimo, porque la palabra de Dios no está presa, hermanos. Las cadenas del pecado pueden ser destruidas esta mañana, puesto que la palabra de Dios no está presa. La incredulidad en tu vida y tu poca y corta nada fe puede cambiar en este día, puesto que la palabra de Dios no está presa. Aquella alma, hermanos, perdida, que entraste tal vez por la música o porque alguien te invitó, o por curiosidad estás viendo este mensaje por medio de internet y no tienes la certeza que el día de tu muerte irás a la presencia de Dios. Eso puede cambiar este día y tu alma puede ser redimida, perdonada, y tener la certeza de que en tu muerte irás al cielo por una sola razón, pues la palabra de Dios no está presa. Hermanos, ¿por qué la palabra de Dios no puede estar presa? Punto número 1. Porque este libro, hermanos, la palabra de Dios es la voz del todopoderoso, inmutable y soberano Dios, hermanos. Primera razón. Segunda razón, hermanos, ¿por qué este libro no puede ser preso? Porque tiene al Espíritu Santo dentro de él, hermanos. Por eso es un libro vivo y eficaz. ¿Por qué la palabra de Dios no puede estar presa? Número 3, porque nos crea la certeza, nos afirma en la convicción de que el día de nuestra muerte estaremos ausentes del cuerpo, pero presentes con el Señor. La palabra de Dios no está presa ni en pandemia, sigue obrando de diferentes maneras, incluso en estos días adversos. Hay gente sentada en la iglesia que en estos días fue salvo, que reconoció a Cristo como su Salvador, y gloria a Dios, hermanos, incluso en los meses más atrás que nadie salía de su hogar, la palabra de Dios seguía sin estar presa, porque corría y corría como nunca, hermanos, a través de diferentes medios. Y gloria a Dios por eso, hermanos. Y no solo porque no está presa, sino porque nunca podrá estar presa, hermanos. La palabra de Dios no está presa y sigue obrando en diferentes maneras, y veremos algunas en esta mañana. La primera área donde la palabra de Dios obra es en la convicción. Nos redarguye o nos expone y nos corrige para que sea la palabra más entendida. Fíjense lo que dice 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16. 2 de Timoteo 3:16 dice la Biblia: toda la escritura, desde Génesis a Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Fíjense lo que dice el texto, 2 de Timoteo 3:16. Y útil, y nos dice para qué es útil la palabra de Dios. Para enseñar, número 1, que es lo que hacemos cuando se abre la palabra de Dios.
No solamente es útil para enseñar, sino es útil para redarguir. Se vale usar sus Biblias, amén, hermanos. Y entre comillas, hermanos, siempre que vengas a la iglesia trae tu Biblia. La palabra de Dios es útil para redarguir. Es útil para corregir. Y la palabra de Dios es útil para instruir en justicia. Primeramente, ¿cuántas cosas no nos enseña la Biblia? Primeramente nos mostró a Jesús y fue la manera en que pudimos ser salvos. Después nos redarguye, nos confronta. La palabra de Dios nos confronta para cambiar lo que debemos cambiar. En la palabra de Dios hay un profeta con el nombre de Natán. Natán fue y confrontó al rey David. Y la escritura nos dice que fue con el rey David y le dice: mira, hay un rey que tenía muchas corderitas, pero se le acercó a uno que solamente tenía una corderita. Y le dijo: dame tu corderita. Y la mató. ¿Sabes qué dijo el rey David? Él dijo: ese hombre es digno de muerte. Y Natán le dijo: tú eres ese hombre. La palabra de Dios, número uno, hermanos, confronta. Y nos muestra las áreas las cuales tú y yo debemos cambiar. Y nos recuerda, hermanos, que fallamos. Nos recuerda que somos pecadores. Y nos muestra las áreas, cada vez que la leemos o la escuchamos ser predicada, las áreas que debemos cambiar por su gracia. ¿Sabes qué es bueno que la Biblia nos incomode, hermanos? No es malo, hermanos. Una de las obras de la Biblia es redarguir. Son esas veces que ay, ya cámbiale de tema, ¿no? Nos redarguye. No solo nos redarguye, hermanos, nos reprende. Las iglesias, ojo con esto, hermanos, que nunca se predica para redarguir o para corregir, no son iglesias bíblicas. Si tuviéramos que dividir la predicación sin hablar de temas expositivos, temáticos y tópicos, si simplemente usamos la definición bíblica de lo que es la predicación, se divide en tres, hermanos: redarguir, corregir, instruir en justicia. Nos redarguye, y ese redarguir, hermanos, no está preso. Porque cuando pecamos y hacemos lo que no está bien delante de Dios, este libro nos incomoda y prueba ser, hermanos, que este libro no está preso. Gloria a Dios que la palabra de Dios no está presa y sigue obrando en nuestra alma. Spurgeon solía decir: busca aquel evangelio que rasga, que rompe, que hierre, que hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir nuevamente. Y cuando lo encuentres, préstale toda tu atención y déjalo entrar a lo más profundo de tu ser. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, permite que su palabra sea absorbida por tu alma. Hebreos capítulo 4, versículo 12, miren lo que dice este contundente versículo. Hebreos 4:12 nos dice la escritura: porque la palabra de Dios, y empieza a describirla. Número uno, es viva. No solamente es viva, sino dice la escritura que es y eficaz. No solamente es eficaz, Hebreos 4:12, sino que es, fíjense lo que está a continuación, hermanos, en sus Biblias, más cortante. Hebreos 4:12. Y más cortante que toda espada de dos filos. Este libro, hermanos, corta al entrar y corta al salir. Dos filos. Y para aquellos que piensen que nada más corta para allá, también corta para acá. Es de dos filos. Y fíjense lo que dice la Biblia, hermanos: más cortante que toda espada de dos filos y penetra. ¿Sabes que solo la Biblia puede llegar a lugares donde solo la Biblia puede llegar, hermano?
Y dice la Biblia que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y fíjate, y discierne. Esa palabra en el original significa critica. La palabra discierne es la palabra critica. ¿Sabes que cuando yo leo la Biblia critica mis pensamientos? ¿Sabes que la Biblia tiene tanto poder, hermano, que tú tienes un pensamiento y estás leyendo la Biblia y la Biblia te dice, eso que estás pensando no está bien? La palabra de Dios no está presa, hermanos, ni en pandemia. Y la leemos y nos critica. ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué vives de esa manera? ¿Por qué respondiste de esa? Oye, ¿por qué no has perdonado? Y entra la espada, hermanos, porque la palabra de Dios no está presa. Critica los pensamientos, critica las intenciones del corazón, corta la espada nuestra voluntad para que hagamos la de Él, de dos filos, porque quebranta al entrar y al salir, hermanos, saca nuestro pecado y penetra hasta partir y entrar donde solo la espada, hermanos, puede cortar lo que no es debido, pero corta con el afán de sanar. Y gloria a Dios por eso. La palabra de Dios tiene poder porque es de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 1 nos dice la palabra de Dios, leeré del verso 1 al verso 5. Segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Fíjense, que prediques la palabra. Pablo le exhorté a Timoteo, sobre todo, Timoteo, por favor, párate y predica la Biblia, predica la palabra. Y dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Y fíjense, hermanos, cómo él dividió la predicación bíblica: redarguye, reprende y exhorta. ¿Sabes que 2/3 de la predicación es confrontante? Reprende, redarguye y exhorta. Gloria a Dios que la palabra de Dios no solo nos reprende y nos dice, hey, hay cosas que debes cambiar, pero también, como este libro, hermanos, nada más puede exhortarnos. Esos días que estás desanimado y dices, no sé qué hacer, no sé qué decisión tomar, no sé si seguir adelante en tal cosa, y vas a este glorioso libro que no solo te redarguye, sino que también te exhorta y te dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, mas Jehová está contigo como poderoso gigante. Pero los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Regocijaos en el Señor siempre. Y podría desviarme en el mensaje, pero gloria a Dios que su palabra no solo reprende, sino también exhorta, hermanos. Y yo me impresiono del poder de la palabra de Dios, porque el mismo mensaje predicado que está quebrantando un corazón, está curando y sanando un corazón. El mismo mensaje, y el Espíritu Santo lo trae a nuestra vida tal cual lo necesitamos. Exhorta con toda paciencia y doctrina. Y fíjate por qué debemos hacerlo adelante: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Creo que estamos en esos días, hermano. No va a haber sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, es deseo carnal. Y se van a tornar a fábulas, hermano, a cuentos, ni siquiera van a predicar la Biblia. Hermano, qué triste escuchar un mensaje y Dios me reveló esto y algo completamente en contra de su palabra. Dios nunca va a revelar algo en contra de este libro. Dios siempre refuerza lo que está escrito en su palabra, mis hermanos. Este libro nos muestra cuando estamos mal. Y hermanos, escucha esto: es necesario escuchar mensajes como estos por la tendencia humana. ¿Cuál es la tendencia de un pecador, hermanos? Está complicada la pregunta, ¿verdad? ¿Cuál es la tendencia de un pecador? Pecar. No, ¿cuál es la tendencia de un perro? Ladrar. ¿Sabes cuál es la tendencia de un pecador? Pecar. Y necesitamos venir a una iglesia, hermanos, con sana doctrina, que nos predique, hey, estás mal, ponte a cuentas con Dios.
Y gloria a Dios por eso, hermanos, amén. Su palabra tiene poder. Isaías capítulo 40, versículo 6 dice la Biblia: voz que decía, da voces, y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba y toda su gloria como voz del campo. Versículo 7, la hierba se seca. Fíjate qué versículo tan impresionante. Y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba el pueblo. Versículo 8, muy importante. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestro, hermanos, permanece para siempre, porque la palabra de Dios no está presa. Todo un día acabará, pero la palabra de Dios nunca acabará. Generación va y generación viene, pero la palabra de nuestro Dios permanece. Punto número 2, la palabra no está presa, no solo para corregirnos en pecado, sino para darnos fe. ¿Cómo necesitamos cristianos con fe, hermanos? Mira lo que dice Romanos capítulo 10, versículo 17. Tenemos una epidemia de personas decaídas, sin ánimo y sin fe. La Escritura nos dice que la fe, creo que todos queremos fe, amén, hermanos. ¿Sabes que hoy puedes salir con más fe? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír. ¿Y el oír por qué? ¿Sabes que simplemente estar sentados en la iglesia en esta mañana crea fe en mi vida? Podemos salir con más fe que con la que entramos, porque su palabra al oírla crea fe. Hermanos, creo que mucha gente vive con miedos. Tenemos una pandemia de miedo, una pandemia de incertidumbre, de desánimo. Y no hay expectativas de que Dios haga nada. No hay fe, hermanos. Y muestra lo poco a nada que estamos pasando tiempo en este libro. Porque uno de los frutos de este libro es fe. Por eso hay muchas personas inestables. Hoy creo en Dios, mañana no creo en Dios. Hoy confío en Dios, mañana no confío en Dios. Hoy tengo una buena actitud, mañana vivo en amargura completamente. Y algunos cristianos incluso cambian la voluntad de Dios cada domingo. Bueno, cuando Dios revela su voluntad, simplemente hazla y no la pongas en juego cada 3 días. Dios nos dé cristianos que amen y hagan la voluntad de Dios. La palabra de Dios es inmutable, hermanos. ¿Sabes que tú y yo, si tenemos fe, vamos a ser cristianos más sólidos, cristianos más inmovibles? Y no porque tú y yo seamos fuertes, hermano, no lo somos. Pero si esta es nuestra base, Dios nos va a dar fortaleza. Mira lo que dice Salmo 125:1. Cuando tenemos fe, tú y yo no somos tan volubles, tan variables. La Biblia dice que los que confían en Jehová, esto habla de tener fe, hermanos, tener confianza. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión. ¿Qué dice ahí, hermanos? Que no se mueve. ¿O no quieres ser un cristiano que simplemente no se mueva? Si alguien cambia, pues que él cambie, hermano. Tú no cambies. ¿Y sabes quiénes son los inmovibles, los inmutables? Aquellos que su base es este libro, hermanos. Sino que permanece para siempre. Tener fe en el Señor te hace ser una persona más estable, incluso en las emociones. Y la fe también va ligada a la obediencia. Cuando Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, no por nada fue el padre de la fe, porque la fe va ligada a la obediencia. Queremos fe, número 1, debemos escuchar este libro, hermanos. Y número 2, debemos ser obedientes a lo que este libro dice. Y Dios nos va a premiar teniendo fe. Y en este mundo, hermanos, que carece de fe y de ánimo, Dios nos dé cristianos y salgamos de este lugar con fe en nuestro gran Dios soberano, inmutable, hermanos, amén. Pero para eso hay que tener obediencia. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y él lo hizo. Hermano, ¿tú le has predicado el evangelio a alguien en los últimos 6 meses? La fe va ligada a la obediencia. Si queremos el fruto, debemos cosecharlo en obediencia. Punto número 3, hermanos.
La palabra de Dios no está presa y vemos el fruto que nos da al recibir peticiones del Señor. Miren lo que dice Juan capítulo 15, versículo 7. Juan capítulo 15, versículo 7 nos dice la Escritura: si permanecéis en mí, fíjate, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, gloria a Dios por esa promesa, probablemente es de las más grandes de toda la Biblia. Ahora, no es una máquina de deseos este versículo, porque aquel que atesora este libro en su corazón, sus peticiones, ojo con esto, van a ser conforme a su voluntad, hermano. Y cuando este libro está en nuestro corazón, cualquier petición va a ser una petición correcta. Y nos vamos a posicionar en el lugar donde Dios pueda conceder las peticiones, dice, todo lo que quieres, siempre y cuando su palabra esté bien metida en nuestro corazón y ese deseo sea correcto. Y el tener atesorada, hermanos, guardada la palabra de Dios en nuestro corazón, Dios ahí lo escribió, que Él promete, hermanos, responder nuestras oraciones. Quiero hacerte una pregunta, hermanos. ¿Cuándo fue la última petición que Dios te contestó? Espero que no hagas mucha memoria, hermano, y puedas decir una historia hace muy poco. Y si Dios no ha contestado ninguna petición en un tiempo, hermanos, quiero preguntarte, hermanos, ¿has estado leyendo este libro cada día? El problema no está con Dios, hermano, el problema está con nosotros. La promesa está expuesta, pero tú y yo no guardamos su palabra. Y si la guardamos, hermanos, que Dios conceda las peticiones de nuestros corazones. Amén, hermanos. Pero fíjate la petición de Salomón: pídeme lo que quieras que te voy a dar. Y Salomón pidiéndole: Padre, soy tan inexperto, ¿pudieras darme sabiduría y anchura de corazón? ¿Qué crees que Dios iba a contestar esa petición, hermano? ¿No? Bueno, claro que le agradó a Dios la petición a tal grado que se la concedió, y la Biblia dice que venían de otras regiones para escuchar la sabiduría de Salomón y le dio todo lo que había pedido, incluso más de lo que había pedido, pero todo lo que le pidió era conforme a la voluntad de Dios, hermano. ¿Queremos que Dios conteste las peticiones de nuestro corazón? Estemos llenos de este libro, hermano. Te pregunto, hermano, ¿has llevado tu lectura? Yo tuve mucho gozo en estos días pasados que ya terminamos de leer todo el Antiguo Testamento, y es la parte grande de la Biblia. El Nuevo Testamento es mucho más corto. Hermano, ¿ya leíste en lo que va del año todo el Antiguo Testamento? ¿Ya lo leíste todo, hermano? Ni siquiera una lectura pesada, eran 3 capítulos diarios, hermano. A veces decimos: Señor, ¿por qué no contestas mi petición? Y probablemente Dios diciendo: hijo, ¿y por qué tú no lees mi palabra? A veces Dios no contesta nuestras peticiones porque no guardamos la palabra de Dios. No pasamos tiempo en la palabra de Dios y nuestros corazones no son transformados a través de la Biblia. Porque uno debe someter su corazón a la Escritura. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 3, versículo 22. Nuevamente la pregunta: ¿quieres que Dios conteste tu petición? Primera de Juan 3, 22 nos dice la Escritura. Fíjense nada más qué promesa tan impresionante. Y cualquier cosa que pidiéremos, ¿qué dice ahí, hermanos? Gloria a Dios, hermanos, de Él. Ahora, ojo con lo que está a continuación, porque es lo más importante. ¿Por qué? ¿Qué dice ahí? Nosotros nada más nos gusta la primera parte del versículo. Yo lo que pida lo voy a recibir, Padre. No. Síguele leyendo de la coma. Porque guardamos tus mandamientos, Señor. No esperemos recibir la parte 1 si no hacemos la parte 2, hermano. Dios nos dé cristianos que amen su palabra, hermanos, la estudien, la memoricen, la practiquen, la prediquen, la apliquen, y que Dios, hermanos, pueda contestar todas las peticiones, que yo sé que nuestros corazones están llenos de peticiones delante de Dios, pero debemos estar en el punto en el cual Dios pueda contestar esa petición. Y todo está en la balanza en lo que tú y yo hagamos con la Biblia.
Si no, Dios no la contesta, debemos examinarnos en esta mañana, hermano, qué estamos haciendo con este libro. Una vez dije esta encuesta se hizo mucho antes de la pandemia, y la pregunta era: ¿cuánto tiempo pasan las personas en diferentes actividades? Y la primera era la televisión, hermanos. ¿Y sabes cuál es el promedio de las personas que pasan en la televisión? De 4 a 6 horas diarias. Alguien dirá: no, pastor, yo 8. Bueno, hermano, discúlpame. De 4 a 6 horas en la tele, y ahí te va lo que siempre sigue: es que no tengo tiempo. Debemos sentirnos bien avergonzados, hermano, porque siempre hay tiempo para Facebook, hermano. Siempre hay tiempo para WhatsApp. Siempre hay tiempo para lo que queremos, hermano. ¿Será que entonces no queremos? Pero eso sí decimos: Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y Dios dice: bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? De 4 a 6 horas en la tele, antes de la pandemia, yo creo que esos números han crecido, hermano. O quítale tele y ponle internet. Trabajan 8 horas, duermen 8 horas, comen por las 3 comidas 2 horas, y 2 horas libres y un poco en el transporte. No, se fueron las 24, ¿no? Y leyendo. No, seamos honestos, ¿cuánto tiempo tarda leer 3 capítulos? Ahora, difícil si fuera memoriza 3 capítulos, híjole, yo creo que ahí sí todos fallaríamos, hermano. Pero leer 3 capítulos es la base del cristianismo, hermanos. Tener una relación con el Señor. Y olvídate de la encuesta, hermano. ¿Cuánto tiempo pasas tú con Dios y su palabra? Dios nos dio un avivamiento de cristianos, hermano, que pasen más tiempo en la palabra de Dios. ¿Conoces tu Biblia, hermano? ¿Sabes qué diferencia hay de Juan a Primera de Juan? ¿Sabes en qué se centra el Evangelio de Mateo a diferencia del de Marcos, de Lucas y el de Juan? ¿Tienes el conocimiento bíblico, hermano, que Dios quiere que tengamos? Primera de Pedro 2:2 dice la Biblia: desear como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcas. Así como un bebé siente que se muere sin su leche y llora, hermanos, Dios nos dé cristianos, hermano, que sientan la necesidad y la urgencia. Necesito mi Biblia. Dios nos dé cristianos, hermano, que se sientan incómodos y mal todo el día si te sales de tu casa sin leer la Biblia. ¿Cuánto hemos leído en esta cuarentena, hermanos? Punto número 4. La palabra de Dios no está presa, hermanos, porque vaya que este libro cómo nos anima. Vayamos a Salmos capítulo 119, versículo 50. Y este Salmo 119, todo el Salmo, que es el Salmo más largo de toda la Biblia, habla sobre la misma ley, sobre la palabra de Dios. Y este texto nos dice, fíjate qué texto, hermanos. Ella, haciendo referencia a la palabra de Dios, ella. ¿Qué es la Biblia para nosotros, hermano? Mi consuelo, hermano. No es el consuelo allá atrás, no, es mi manera personal, es mi consuelo. Recuerdo aquel misionero, la familia Zucco, que son misioneros en Puerto Rico, los conocí en Lexington, Kentucky. Yo todavía era estudiante ahí en el instituto, pero me dijeron: si tú quieres servir a Dios debes aprender a vivir en los salmos. No entendí lo que me decía. Más adelante entendí lo que me decía. Ella es mi consuelo. ¿Cuál es tu consuelo, hermano? Tú y yo no tenemos una religión. Tú y yo no tenemos un rosarito, ni nos doblamos enfrente de una veladora. Tenemos un Dios vivo, inmutable y poderoso, y su santa y gloriosa palabra, mi hermano. Y ella es tu consuelo. Y te voy a decir esto, hermanos, completamente. Si tú estás desconsolado, es tu culpa.
porque este libro debe ser tu consuelo. Y si este libro no te consuela, mi hermano, nada en este mundo podrá consolar tu alma. Pero te tengo buenas noticias. Ella es nuestro consuelo. Y el salmista le añade, porque tu dicho me ha vivificado. ¿Cuántas veces entramos por esas puertas, hermanos, cargando medio mundo con tantas cargas que uno tiene, y venimos y escuchamos que Dios sigue en el trono, que Dios está en control y que Dios nos ama, y salimos consolados, hermano, por nuestro Dios? No fue el bosquejo predicado, mis hermanos. Es que ella es nuestro consuelo. La palabra de Dios no está presa, porque sigue consolando corazones, hermano. Sigue consolando vidas desanimadas, desalentadas por el pecado. Recuerda, hermanos, en momento de aflicción, que la Biblia es tu consuelo. Métete en la Biblia y tendrás todo el consuelo que necesitas. Y no falte el que diga, es que nadie me ha consolado. Pues pobrecito de ti, hermano. Salte de la iglesia, hermanos, y métete a tu casa. Enciérrate en tu cuarto, hermanos, y agarra este libro y salte de este cuarto hasta que tu corazón esté consolado. Y si no está consolado, no te salgas. Y te aseguro, hermanos, que no va a pasar mucho tiempo. Y si tú estás dolido, hermano, o incluso amargado, hermanos, lágrimas van a correr tus ojos y este libro te va a consolar. Porque la palabra de Dios no está presa, hermanos. No solamente nos consuela, nos convierte, hermanos. Salmos capítulo 19, versículo 7, la escritura dice, la ley de Jehová es perfecta. Qué texto, hermanos. Tal vez un día hagamos una conferencia con ese título, la ley de Jehová es perfecta. Y fíjense, otra de las obras de la ley, ¿qué palabra dice ahí, hermanos? Convierte. Claro, primordialmente al inconverso lo convierte a la salvación, pero hermanos, también convierte al creyente en un mejor cristiano. ¿Qué hemos cambiado en estos últimos meses, hermano? Me encanta leer en la Biblia cómo un Saulo fue cambiado a un Pablo y decir, vaya que hay poder en este libro. Pero no solamente en él, hermanos, cómo Dios te ha cambiado a ti, cómo Dios me ha cambiado a mí. Nadie es lo que debe ser, hermanos, pero gloria a Dios que no somos lo que éramos. Tú antes no te sentabas en una iglesia cristiana, hermano. A veces me impresiona cómo llegan las personas por primera vez y pues nada más ven la pantalla, hermano, no cantan. Y como que no le entran, hermano, si puedo usar esa palabra, por 2 días. Pasan unos cuantos servicios, hermano, y sale qué bueno es Dios, hermano, y están, hermano, llorando, cantando, qué bueno es. Y digo, la palabra de Dios tiene poder. ¿Cómo cambió esa alma? Y ahora venimos a ser uno más de los cambiados, mi hermano. Una persona una vez fue a predicar a una iglesia y dijo, eso de ir al altar, yo jamás voy a pasar al altar. Y después él me dio el testimonio cómo Dios tocó su corazón, llorando fue al altar y le entregó su vida al Señor. Solo prueban una sola cosa, hermanos. La palabra de Dios no está presa. Nos cambia. Nos ha cambiado al día de hoy, hermano, y si la Biblia no nos ha cambiado, no es culpa de la Biblia. Es culpa de nuestro corazón. Mira lo que dice Esdras capítulo 7, versículo 10. Siempre debemos venir a la iglesia con un corazón dispuesto a que la palabra de Dios nos cambie, nos mejore, y siempre hay espacio para mejorar. La escritura dice, uno de mis pasajes favoritos de este libro de Esdras, porque Esdras, fíjate, hermano, había preparado su corazón. ¿Para qué preparó su corazón? Para adquirir la ley de Jehová, para cumplirla, hermanos. Lo que va a determinar si aprendemos o seremos transformados a través de la palabra de Dios es que mi corazón esté preparado. ¿Sabes que hay personas, hermanos, con un mensaje pueden bostezar, y con el mismo mensaje personas pueden cambiar su vida y decisiones importantes pueden ser tomadas? ¿Cuál es la diferencia? ¿Será que la palabra de Dios no sirve? No. Mi corazón no está listo.
¿Sabes por qué hay himnos antes del mensaje? Número 1, para alabar al que está sentado en el trono, hermanos. Número 2, para preparar nuestro corazón. Nuestro corazón no viene pensando en la santidad de Dios, hermano. Viene pensando en qué le vas a dar de comer a tus hijos. Viene pensando, hermanos, en la pandemia, en tantas otras cosas. Y cuando empiezas a, día tan grande no puedo olvidar, día de gloria sin par, el corazón empieza a prepararse, hermano. El terreno se prepara y se siembra la semilla para que dé fruto, hermanos. Amén. Lo que determina si aprendemos o no aprendemos es que mi corazón esté preparado. No esperes que los himnos preparen tu corazón, hermano. Tú ven con un corazón preparado y dispuesto y verás cómo será un servicio aún más especial. Ya estoy terminando, hermano, sé que me pasé de tiempo, pero en la agonía y problemas de Pablo, y él decía que él estaba preso, su ánimo fue uno: que la palabra de Dios no estaba presa. Y buenas noticias, mi querido hermano, ni siquiera lo estarán. Así como la prisión de Pablo no era una prisión de la palabra de Dios, la muerte de Pablo no fue la muerte del evangelio. Hermanos, la muerte de pastores no es la muerte del evangelio. La debilidad de los obreros no es la debilidad del evangelio. La frialdad de los hombres no es la frialdad del evangelio. La falsedad de los hipócritas no es la falsedad de su palabra. La ruina de los pecadores no es la derrota del evangelio. Y el rechazo de los incrédulos no es el rechazo del evangelio. Pues este libro es inmutable, eterno y es poderoso, pues la palabra de Dios no está presa y nunca lo estará, mis hermanos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo el Señor, nunca. ¿Qué ánimo tuvo Pablo? Estando preso decía, pero me voy a gozar en una cosa: este libro no está preso. Pudiéramos salir con ese mismo gozo en esta mañana y decir, tal vez mis emociones son presas, tal vez soy preso en cierta área de mi vida, pero me voy a gozar en lo mismo que se gozó el apóstol Pablo aquel día: que este libro no está preso. Dios nos dé cristianos, hermano, que nuestro gozo venga de su palabra. Personas han tratado de destruir la Biblia. Termino con dos historias, hermano. Hay un retrato en Londres de William Tyndale. William Tyndale fue el que realizó la primer traducción de Biblia al idioma inglés. Y ese hombre, la foto del cuadro, había un hombre con una estaca y un libro atado a la estaca. Este cuadro es de un hecho histórico. Había un hombre impío con el nombre de Tunstall. Y él compró centenares de Nuevo Testamento cuando no había tanto. Estamos hablando de las primeras impresiones en el idioma inglés. Y él las compró y las quemó, las porciones del Nuevo Testamento. Pero con ese dinero Tyndale hizo mucho más y pudo imprimir mucho más la Biblia. Y gloria a Dios, hermanos, la palabra de Dios no está presa. En América, antes de que aparecieran las grandes sociedades bíblicas, y ahora tenemos Biblias de tantas pastas y colores, hermano, antes no era eso. Antes era difícil tener una versión de la Escritura. Y en esos días, hermanos, había una terrible escasez de Biblias en América. Y en ese periodo un hombre fue a una librería en Filadelfia y pidió una Biblia. Y aquel hombre que distribuía los libros le dijo, disculpa, pero no tenemos Biblia. Y él se puso muy contento porque era ateo y le dijo, dentro de 50 años este mundo no tendrá Biblia. Ese hombre pausó y le dijo, 1000 años pasarán y este libro estará en todo el mundo cuando tú ya estés muerto y en el infierno. No importa quién lo contradiga, no importa si incluso la queman, este libro, hermanos, es de Dios. Y el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, dijo Cristo, nunca pasarán. ¿Podrías gozarte en lo mismo que se gozó Pablo? Pablo dijo, yo estoy preso,
Yo sé que tú tienes que estar batallando en una o más áreas, pero gózate en una cosa, hermanos. Donde está tu fe nunca va a entrar en pandemia y nunca estará presa. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano, y vamos a orar.